alfabeto reducido. En castellano utilizamos un alfabeto de 29 letras, incluidas las ñes, ches, eyes y r's, serían 30 letras en realidad, ¿no? Y son 30 símbolos que utilizamos. Y con esos 30 símbolos, mezclándolos de una o de otra manera, se pueden tener infinitas palabras, ¿no? Y tenemos ya un grupo enorme de palabras que tienen una significancia asociada, ¿ya? Entonces, el lenguaje natural, fíjense, también es posicional. Por ejemplo, yo puedo utilizar el símbolo O, L y A, tanto acá en hola como en aló, pero ambas palabras son diferentes, ¿cierto? A eso se refiere tener un sistema posicional, ¿ya? Y la clave acá es utilizar un conjunto de símbolos finito para poder producir cosas infinitas. Los números y las palabras son un ejemplo. Oh, dices, qué interesante. Lenguaje natural es posicional. Ajá. Y nosotros solemos hablar bastante, ¿no es cierto?, con palabras. Resulta que nosotros podríamos representar, fíjense, el lenguaje natural, lo que hablamos, en un sistema de numeración también, porque tienen prácticamente casi las mismas características. ¿De acuerdo? Esa es un poco la inspiración del por qué es interesante entender un sistema de numeración. ¿Por qué nos volcamos al sistema de numeración? Mucho más que al lenguaje natural. Porque el sistema de numeración, además de tener esta característica de ser posicional, tiene un conjunto de operaciones ya predefinidas. ¿De acuerdo? Y eso me permite hacer, por un lado, comparaciones, por otro lado, cálculos. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes tu unidad aritmética lógica, básicamente, ¿qué hace su unidad? Esa unidad calcula, ya sobre la base de las operaciones aritméticas básicas que tenemos, suma, resta, multiplicación, división y eventualmente el módulo. Tiene operadores lógicos, el y, el o y el not, los funcionalmente completos, ¿de acuerdo? Y tiene los operadores relacionales, el menor, el mayor, el igual, que son los básicos, y luego los otros, ¿no? Que vienen el menor igual, mayor igual y el distinto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, todo eso te permite trabajar con valores, salvo los operadores lógicos, el resto maneja con números, ¿ya? Entonces, los números establecen relaciones de orden. Por lo tanto, nosotros podemos hacer relacionar, ¿cierto? Dos números, dos valores numéricos completamente válidos. Desde esa perspectiva, los sistemas de numeración son muy interesantes para estudiar y para considerarlos para representar información, ¿ya? Entonces, como les anticipaba, los sistemas de numeración posicionales se basan o siguen el teorema fundamental de los sistemas de numeración. Es muy importante este teorema, y ahí este teorema me dice cómo es que nosotros podemos hacer composiciones infinitas sobre la base de espacios finitos. A ver, todo sistema de numeración de este estilo que estamos estudiando, siempre tiene que definir su base, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el sistema de numeración que nosotros utilizamos así bienísimo, que se supone que dominamos, es de base 10. Todo sistema de numeración tiene que tener un alfabeto finito. ¿Qué significa? Que no puede ser el alfabeto infinito. ¿De acuerdo? Tiene que ser finito y relativamente pequeño, le llamaremos. ¿Ya? Por ejemplo, tener 30 letras en tu alfabeto para tener las cantidades de palabras que tenemos en el diccionario, yo pienso que es válido. ¿De acuerdo? Con 30 letras podemos escribir lo que se nos ocurra, ¿ya? Por otro lado, todo sistema de numeración tiene que definir un valor absoluto asociado a cada símbolo del alfabeto. Y estos valores, que se denominan absolutos, también tienen que establecer una relación de orden. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Entonces, nosotros tenemos que decir, este símbolo vale esto,
Y dentro, digamos, o con relación a este otro símbolo del alfabeto, es menor o es mayor, así, ¿de acuerdo? Pero dos símbolos del alfabeto no pueden tener el mismo valor, no pueden, tienen que ser diferentes, ¿sí? Si no, la ponderación sería complicada. ¿Y qué otro también tiene, qué otra cosa tiene que definir de manera no ambigua un sistema de numeración? Operaciones básicas, que son las aritméticas, ¿ya? Sistema de numeración. Y sobre esas operaciones básicas, fíjense, se consiguen otras cosas, senos, cosenos, qué sé yo, raíz cuadrada, ¿ya? Las otras funciones matemáticas se consiguen sobre la base del entendimiento de estas operaciones básicas. Como les comentaba, vamos a empezar el estudio de un sistema de numeración recordando, refrescando el conocimiento que ustedes tienen del sistema de numeración decimal. Entonces, vamos a ver cuán bien saben, ¿de acuerdo? Es bien interesante esta clase. A mí me gusta mucho cuando estábamos en presencialidad mirar sus caras, ¿no? Tenían unas expresiones que eran muy expresivas, ¿de acuerdo? Y era interesante. Bien, a ver, el sistema de numeración decimal ya siempre se basa, un sistema de numeración siempre tiene que tener dos cosas, ¿ya? Un sistema de numeración, en este caso el decimal, siempre tiene que tener definida la base y el alfabeto. Este sigma usualmente se utiliza en nuestra área para representar un conjunto finito de cosas que usualmente representa un alfabeto, ¿ya? En este caso, entonces, la base de nuestro sistema de numeración, ¿qué va a ser? 10. El alfabeto básico para trabajar con este sistema de numeración es el 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Cuidado, esto es símbolo, ¿de acuerdo? El símbolo 0, el símbolo 1, el símbolo 2, ¿ya? Son símbolos. ¿Qué tiene que tener de peculiar este alfabeto? El alfabeto resulta que va a tener tantos símbolos como la base medida. En este caso, fíjense, la base, ¿cuánto es? 10. ¿Cuántos símbolos tiene este alfabeto? 10. Primera cosa. Segunda cosa, todos los símbolos del alfabeto tienen que ser distintos, ¿de acuerdo? Y tienen que ser reconocibles de manera unívoca. Entonces, yo no podría haber hecho, ¿no? ¿Ves? 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, así no, ¿de acuerdo? Porque los símbolos tienen que ser únicos. Entonces, cada uno de estos simbolitos es... Siguiente cosa, todo sistema de numeración dice de definir los valores absolutos para cada uno de sus símbolos y que encima tiene una relación de orden. Entonces, este y es valor numérico, fíjense, el símbolo 0 va a tener valor numérico 0. El símbolo 1 va a tener valor numérico 1. El símbolo 2 va a tener valor numérico 2. Y aquí estoy también dándole una relación de orden. Voy a decir que 0 es menor que 1. 1 es menor que 2. 2 es menor que 3. ¿Ya? ¿Qué podemos decir respecto a los valores absolutos? Jamás los valores, o sea, jamás puedo darle el mismo valor absoluto a dos símbolos distintos del alfabeto. ¿De acuerdo? Nunca. Porque si no, no podríamos hacer formación de números con distinto valor. ¿De acuerdo? Facilito. ¿Ya? ¿Qué tenemos que definir de manera clara y precisa? Las operaciones básicas que se trabajan con números, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para entender lo que es el sistema de numeración, vamos a iniciar todo nuestro estudio con números enteros. ¿De acuerdo? Todo lo que vamos a estudiar van a ser números enteros. ¿De acuerdo? Ok. A ver. Vamos a ver si saben sumar. ¿De acuerdo? Vamos a definir la suma vamos a definir de manera general cómo se opera en este sistema de numeración. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la operación sobre la base de los símbolos del alfabeto, ¿ya?
jamás definimos la suma sobre los números, sino definimos sobre los símbolos del alfabeto, haciendo uso de los valores absolutos que se han definido para esos símbolos del alfabeto. Entonces, nunca vamos a definir, por ejemplo, 20 más 10, no. Siempre se define de manera finita, debido a que nuestro alfabeto tiene un conjunto de símbolos finitos. Entonces, definir sobre la base de estos símbolos finitos va a permitirme también tener definiciones finitas, ¿ya? Entonces, veamos, vamos a definir siempre, ya las operaciones las vamos a definir sobre los símbolos del alfabeto. ¿Qué queremos saber? ¿Cómo se suma A más B? Dado que mi sistema de numeración es base 10 y estos son los símbolos del alfabeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a construir una matriz donde cada columna va a representar a un símbolo del alfabeto y cada fila también, fíjense, va a representar a un símbolo del alfabeto. Entonces, para poder definir la operación de la suma de manera discreta, finita, para este sistema de numeración de base 10, yo tengo 100 posibles combinaciones, ¿de acuerdo? No más, ¿ya? ¿Cuántas combinaciones distintas tengo de poder sumar estos 10 símbolos del alfabeto? 100, ¿ya? ¿Qué sería 10 por 10? Sí, es esta matriz. Entonces analizaremos, ¿ya? Vamos a sumar. Por ejemplo, ¿cuánto es 0 más 0? Vamos a decir que 0 más 0, el resultado es 0 y el acarreo es 0. Ahora, mucho cuidado. ¿Qué te dice acá? Cuando yo sumo dos dígitos o dos símbolos del alfabeto, mi resultado siempre es un símbolo del alfabeto y eventualmente puedo generar un acarreo. ¿De acuerdo? Así es la definición. Entonces, si yo le digo 0 más 1, ¿cuánto es? 1. Y mi acarreo, ¿cuánto es? 0. 0 más 2 es 2 y mi acarreo es 0. 0 más 9, fíjense, es 9 y mi acarreo es 0. ¿Ya? 1 más 0 es 1 y mi acarreo es 0. 1 más 3, fíjense, es 4 y mi acarreo es 0. Ahora, ¿quién se ha inventado esto? Pues no tenés la menor idea, ¿no? Nosotros hemos aprendido. No vamos a cuestionar quién inventó, pero esta es la definición de la suma, ¿ya? 1 más 6 es 7 y el acarreo es 0. 1 más 9 es 0 y el acarreo es 1. ¿Se entiende eso? Inge, ¿por qué el acarreo es 1 ahí? Porque, a ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Se lo voy a poner en más o menos cristiano, como nosotros manejamos, ¿no? Este asunto. Y más o menos nosotros manejamos así, ¿cierto? Cuando queremos sumar, por ejemplo, 1 más, ¿cierto? 9, así manejamos, ¿no es cierto? 1 más 9, ¿ya? Mi resultado, ¿cuánto debería ser? Según usted, 10, ¿no ve? Pero según yo eso está mal, ¿correcto? Porque, a ver, 10 ya no es un símbolo del alfabeto, ¿o sí? No, ¿no ve? Según ustedes, no. Eso es 10. Y no es verdad. En realidad, la suma de 1 más 9 es 0. Y este 1 que tenemos aquí, resulta que se viene para acá. Fíjense, este 1 que tenemos aquí, ese 1 del 10 se viene ahí. Ese es un acarreo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, 1 más 9 es 0. Me sobra 1. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, aquí ¿qué estamos promoviendo? Que la suma de dos símbolos del alfabeto siempre me da como resultado un símbolo del alfabeto. Y eventualmente me puede generar un acarreo. Y el acarreo, la suma siempre es o 0 o 1. Nunca jamás acarreas algo más.
¿De acuerdo? Por definición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ¿no ve? Entonces, una vez que sabemos esto, ahí ya está. Fácil, ¿no? Le digo, a ver, 2 más 0 es 2 acarreo 0. 2 más 5 es 7 acarreo 0. ¿Cierto? 2 más 7 es 9 acarreo 0. 2 más 9 es 1 acarreo. ¿Correcto? Sí, sí. Sí, sí. Ok, aquí agarramos. Nos vamos a venir por aquí y le digo, a ver, vamos a ver cómo estamos. ¿Hemos entendido? 5 más 3, ¿cuánto es? 8, acarreo 0. 8 acarreo 0, ¿cierto? A ver, queremos saber cuánto es esto. A ver, 5 más 8. 8 más 6 más 3 acarreo 1. 3 acarreo 1. ¿Ya? Ahora fíjense, la suma es la operación más sencilla dentro de los sistemas de numeración. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la suma? O sea, lo más terrorífico que te puede pasar en la suma es sumar 9 más 9. ¿Correcto? Es lo peor que te puede pasar. ¿Y cuánto vale eso? 8 acarreo 1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, fíjense, nunca jamás un acarreo va más allá del 1. ¿Se entiende? Nunca un acarreo es imposible. ¿Ya? ¿Por qué razón es esto? Porque si el sistema de numeración es 10 y tenemos un alfabeto para ese sistema de numeración, nosotros habíamos indicado que el alfabeto tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? La primera condición es que la cantidad de símbolos distintas que tenga el alfabeto tiene que ser exactamente la base. Entonces, ¿cuántos símbolos distintos tiene nuestro alfabeto? 10, ¿ya? Ok, entonces, los valores que nosotros le damos a cada símbolo del alfabeto siempre tienen que ser diferentes y tienen que ser correlativos en su relación de orden, ¿ya? Por lo tanto, si es que hemos escrito en el orden correcto, de acuerdo al valor absoluto asignado a cada símbolo del alfabeto, fíjense, jamás el símbolo del alfabeto, el último símbolo del alfabeto que es este, jamás, nunca, jamás va a valer la base, ¿cierto? Sí, porque en estos sistemas de numeración posicionales ya se maneja con la teoría del cero. Y ahí existe el valor cero, la nada, digamos. Hay otros sistemas de numeración que no representan el cero. En este caso, los sistemas de numeración posicionales ya consideran el cero como un valor. ¿Ya? Entonces, el valor que le hemos dado a este símbolo nunca jamás es la base. Nunca. Entonces, si yo sumo este valor que es menor que la base y lo sumo con este otro valor que es menor que la base, a lo sumo voy a sobrepasar una base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, ¿no ve? Y es por eso que el acarreo es 1. Ese acarreo 1 significa que el resultado de haber sumado, tú ya has pasado la base. Pero jamás vas a pasar más de una base. Lo peor que te puede suceder es pasarte una base, más allá del 10. Eso significa. ¿De acuerdo? Entonces aquí tú dices que el resultado es 1 y además has pasado una base. Ese es el acarreo, ¿no? Una base aparte. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces, 9 más 9 es lo peor que te puede suceder en la vida en el sistema de numeración decimal.
Van a tener harto cuidado, ¿no ven? No era como las tablitas de suma que teníamos cuando yo estaba en la escuela, eran unos cuadernitos que eran engrapados y en la tapa de atrás habían las tablas de la suma, la resta, la multiplicación. Y tenías que aprender como resto, ¿no ve? 1 más 0, 1, 1 más 1, 2. Y era hasta el 10, les cuento, ¿no? Hasta el 10. Y eso, el 0 ni siquiera lo consideraban. Desde el 1 al 10 era. 1 más 10, 11. Así aprendían, ¿no? Luego 2 más 9, 11. 2 más 8, 10. Así, ¿no? 2 más 10, 12. Así aprendían. Ni que rezo, ¿no? Así. Bien cristianos. Y luego resulta que sabían sumar, éramos capos. Nuestra profesora nos preguntaba, ¿cuánto es 7 más 8? 15. Así, ¿no? Rápido, éramos veloces. Pero luego cuando nos enseñaron a sumar, ¿cuánto es 15 más 17? Llorábamos, correcto, porque ya nuestra tabla ya no alcanzaba, ¿cierto? Y ya no teníamos en nuestro cuaderno para aprendernos de memoria. Entonces ahí teníamos que agarrar. Y no sé cómo hacían nuestros profesores para enseñarnos, pero me imagino que todos hemos debido tener algún tipo de dificultad cuando te enseñan, ¿no? Ver la tabla de sumar del 1 al 10 y luego te salen con el chiste de que sumes 15 más 17 y tú estás, oh, Dios mío, ya he aprendido que 5 más 7 es 12. Y luego resulta que yo 15 más 17, yo le medio de entre los dos, 2. Y tu profesora te dice mal y tú dices, ¿por qué? Y es porque te estaban enseñando a sumar a nivel de números, ¿ya? Esta forma de definir la suma te la está definiendo a nivel de simbología. Por esa razón, el acarreo es importante. Ya nunca jamás la suma de 2 dígitos te va a dar como resultado de 2 números de un dígito te va a dar un resultado, un número de 2 cifras. Ya no, ¿de acuerdo? Siempre te da una cifra y generas acarreo. Y ese acarreo es interesante porque te genera composición, que luego vamos a ver. A ver, la resta, ¿ya? La resta, dice 0 menos 0 es 0, acarreo 0. 0 menos 1 es 9, acarreo 1. 0 menos 2 es 8, acarreo 1. ¿Se entiende? No, Inge. Toma así. ¿Lo repite? Lo vamos a poner en bonito, ¿de acuerdo? En como sabemos, ¿ya? Entonces aquí me están diciendo, a ver, vamos a agarrar este, ¿ya? 0, me están pidiendo restar menos 2, ¿de acuerdo? Esto es lo que me están pidiendo. La diferencia entre la resta y la suma es que la suma es una operación conmutativa, ¿no ve? La resta no. Entonces hay que hacer mucha diferencia entre el primer operando de la resta del segundo operando. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, no son lo mismo los dos números, ¿no es cierto? Es por esa razón que no es conmutativa. Entonces, acá, por ejemplo, 0 está jugando el rol del minuendo y 2 está jugando el rol de sustraendo, ¿ya? Y por norma, si yo voy a restar 2 símbolos del alfabeto, el resultado tiene que ser un símbolo del alfabeto, ¿de acuerdo? Eso es no negociable. Entonces yo digo, 0 menos 2, fíjense, resulta que tiende 0 menos 2 es 8. ¿Por qué razón? Porque resulta que 0 es más chiquito que 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es acarrear 1. Acá me voy a aumentar una fila. Entonces, acarrear 1, te digo, en el sentido de que yo voy a usar una base. Entonces, ¿esto a qué sería equivalente? Fíjense a decirle la base menos 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto vale la base? 10, sí. 10. Menos 2, ¿cuánto es? 8. Más 0, 8. 8. Entonces,
Mi resultado, fíjense, es 8. Pero tengo un acarreo sustrayendo, ¿de acuerdo? Para el futuro. Entonces, este acarreo, fíjense, es un acarreo que va a ser un sustrayendo en el futuro. En cambio, el acarreo de la suma es un sumando, ya en la suma. En la resta no. Este acarreo es un sustrayendo. ¿Se entiende? Otrito. A ver, vamos a hacer este otro. ¿De acuerdo? Te piden restar 2, dice 2 menos 5, por ejemplo. ¿Ya? Aquí nosotros observamos, y esto es resta aritmética, les cuento, ya no es álgebra. Van a tener cuidado, estamos restando aritméticamente, no es algebraicamente. Le digo 2 menos 5. Observo acá que mi 2, mi diminuendo, que tengo que disminuir, es menor a 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a acarrear 1. Digo, voy a agarrar una base. La base menos 5, ¿cuánto es? 5. Más 2, 7. 7. Listo. Ese es el resultado y acarreo 1. Ya cuando nosotros utilizamos una base para poder hacer la resta, se genera un acarreo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, 2 menos 5, 2, menos 5, resultado 7, acarreo 1. ¿De acuerdo? Sí. Ok. A ver, haremos aquí. Haremos este. Decimos, este haremos. Me están pidiendo hacer 4, ¿cierto? Vamos a agarrar 4. Están pidiendo restar al menos 7. ¿Ya? ¿Cuánto es? 7 acarreo 1. Ya, muy bien. ¿Y cómo se ha obtenido? A la base 10 le quitas el 7 y le sumas el 4. Tengo un acarreo. Fíjense, el acarreo significa que voy a auxiliarme con la base. ¿Ya? Base menos 7, 3 más 4, 7. ¿Es cierto? Entonces este es 7 acarreo. Entonces el resultado de esta resta queda 4 menos 7, que es este. Debería ser 7 acarreo 1. ¿Comprendido? ¿De acuerdo? Sí. Y esto es súper útil a la hora de definir operaciones de manera concreta. Ya, nuevamente aquí, no estamos restando números. Estamos diciendo cómo se resta la simbología básica. Luego vamos a ver cómo es que esta definición se utiliza en la conformación numérica. Los números son composiciones. ¿Ya? Ok. Hasta acá entonces todo lo que estamos haciendo es definirlo en términos de la simbología. La multiplicación. ¿Ya? La multiplicación también es una operación conmutativa, ¿no? 1 por cualquier cosa es la cualquier cosa acarreo 0. Eso no cambia, ¿cierto? El absorbente y el neutro de las operaciones se mantienen. 2 por 1 es 2, acarreo 0. 2 por 2 es 4, acarreo 0. 2 por 5 es 0, acarreo 1. 2 por 7 es 4, acarreo 1. ¿Ya? 2 por 9 es 8, acarreo 1. ¿Cuánto será? A ver, ¿cuánto será, según ustedes? 5 por 5. 5 acarreo 2. 5 acarreo 2. ¿Ah? Y es facilita esta tabla. Y
Inge, ¿Cierto? dijiste que nunca hay acarreo de 2, solo es 0 y 1. Eso en la suma. Está Eso bien. en la operación de la suma y la resta. Pero en la multiplicación no. Recordemos que la multiplicación la consideramos básica, pero no es cierto? La multiplicación son sumas sucesivas. Entonces, si te imaginas que sumar 2 dígitos, lo máximo que te va a acarrear es 1. Si sucesivamente sumas otra, entonces ahí hay posibilidad de que te acarree 2. ¿Ya? En la suma eso es completamente verdad. O acarreas o no acarreas. Y en la resta es igual. O acarreas o no acarreas. Porque la resta y la suma se consideran las operaciones básicas. La multiplicación es podríamos decir, es un corte, ¿no? Es una forma rápida de hacer sumas sucesivas. Y la división es una forma rápida de hacer restas sucesivas. ¿De acuerdo? Pero debido a que nosotros las manejamos bien estas operaciones, pues se las define también a estas como operaciones básicas. En la multiplicación sí es posible tener acarreo. ¿Qué es el peor acarreo que puedes generar? 9 por 9. ¿Mm? 9 por 9. O sea, 1 acarreo 8. Exacto. El resultado es 1 y el acarreo es 8. Ahora fíjense este valorcito que tiene. Lo peor que te puede suceder es multiplicar 9 por 9. ¿Ya? Y el resultado es 1. Y el acarreo es justo el símbolo antes del 9. 8. ¿De acuerdo? Ahora, si somos más observadores, esto es 1, 8. Me vengo acá. Fíjense. Me vengo acá. Y lo peor que te puede suceder es 9 más 9. Y que había sido 8, 1. ¿De acuerdo? Lo peor que te puede suceder aquí es 1, 8. Aquí es 9 por 9. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Ya? Ya está. Acabamos de definir la multiplicación a nivel de simbología. Aquí jamás hemos agarrado un número. Miren, toditos estos que están en este tablero, símbolo, 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 símbolo. ¿De acuerdo? Nunca he agarrado algo que no sea un símbolo. ¿Está bien? Ok, la división entera. Pero vamos a ver cómo está la división entera. 0 dividido entre, o cualquier cosa dividida entre 0 no está definida. ¿No es cierto? 0 dividido entre cualquier cosa es 0. Y el acarreo o el residuo, aquí no vamos a hacer acarreo, vamos a agarrar residuo. ¿Cuánto sería? 0. Esta es división entera. ¿Ya? 1 dividido entre 4 es 0. 1. ¿Se entiende? Entonces aquí, ¿qué se entiende por la división? Fíjense, la división me genera cociente residuo. ¿Ya? 1 dividido entre 4 es 0, residuo 1. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? 2 dividido entre 1 a 2, residuo 0. 2 dividido entre 2, 1, residuo 0. 2 dividido entre 3, 0, residuo 2. 2 dividido entre 6, 0, residuo 2. ¿Correcto? Cuidado que me estén diciendo, no, 2 dividido entre 6 no se puede. ¿Cómo que no se puede? Se puede. Por definición es 0. Y ahí el residuo es 2. A ver, hagamos este. ¿Cuánto es 5 dividido entre 6? 0 residuo 5. 0 residuo 5. ¿Ya? Entonces, cuando yo te pregunte por el cociente, me respondes el cociente. Pero si yo te pregunto, quiero que me lo definas, cociente residuo, me respondes así. ¿No ves? 0, y enseguida el residuo. ¿Ya? Ok. Este otro. A ver, ¿qué sería este? Queremos dividir 8 dividido entre 7. ¿Cuánto es?
1 residuo 1. 1 residuo. ¿Ya? ¿Listo? Acabamos de definir las 4 operaciones aritméticas fundamentales básicas para este sistema de numeración de base 10 de manera finita. ¿Ya? Y siempre se define sobre la base de la simbología del alfabeto. Ok. Lo siguiente que tenemos que entender es la generación de números. Los sistemas de numeración básicamente, ¿para qué sirven? Para representar números. Ahora sí, los números son diferentes a la simbología básica, ¿ya? Pero los primeros números que se generan en un sistema de numeración es utilizando un símbolo del alfabeto. Entonces, ¿cuáles son los números básicos, le llamaremos, no? Los más simples en el sistema de numeración son aquellos que le corresponden a cada símbolo del alfabeto. Y luego, a partir de ahí, se hace composición, ¿de acuerdo? Luego viene, fíjense, el 1 combinado con el 0, el 1 combinado con el 1, el 1 combinado con el 2, el 1 combinado con el 3, el 1 combinado con el 4. Y si nosotros hacemos esta combinación así como estamos haciendo, estamos generando números ordenados ascendentemente. He terminado de combinar el 1 con todos los símbolos del alfabeto. Entonces, ¿con quién ahora tengo que empezar mi combinación? Con el 2. 2 con el 0. 2 con el 1. 2 con el 2. Así, hasta 2 con el 9. Terminé esta combinación. ¿Con quién tengo que empezar? Con el 3. 3 con el 0. 3 con el 1. 3 con el 2. 3 con el 9. ¿Cierto? Hemos terminado mi última combinación, que aquí estaba con el último dígito, fíjense, con el último dígito, ¿no ve? Que era 9 con 9. Ese es lo último que hemos agarrado. Entonces ya no puedo combinar un símbolo con otro símbolo. ¿De acuerdo? Ya terminé. Entonces agarramos ahora esta generación. Fíjense, agarro este. ¿Ya? Agarro ese y combino. 0 con 0, 10 con 0, 10 con 1, 10 con 2, 10 con 3, 10 con 4, y así. Terminamos con el 10 con 9. Entonces, ¿con qué agarramos ahora? ¿A quién le agarramos? A este. ¿De acuerdo? Entonces le digo 11 con 0. Luego vendría 11 con 1. ¿De acuerdo? Luego vendría 11 con 2. Entonces, por ejemplo, este es de una cifra. Si yo quiero armar números de 2 cifras, entonces tengo que agarrar, ¿no ve? Este 1, con toditos el 1, con todos los símbolos del alfabeto. Esos son de a grupos de a 2. El 2, con todos los símbolos del alfabeto. Si yo quiero generar una composición numeral ya de 3 símbolos, entonces agarro el primero de 2 con todos los símbolos del alfabeto. El segundo de 2, fíjense, el segundo de 2 con todos los símbolos del alfabeto. Si yo voy generando así, me aseguro que estoy generando una secuencia de valores numéricos ordenado ascendentemente. ¿Ya? Y así hasta el final. A ver, ¿cuál es el último que vamos a tener aquí? Ya 3. ¿Cuál es el último? 999. Sería hasta aquí 9. ¿Ven? Ya terminé de A3. Ya no hay más opciones de A3. Ahora, si yo quiero armar de 4, ¿cómo se agarra? Se agarra fíjense, de 3, el primero de 3, y se empieza a componer, ¿cierto? El primero de 3, que sería el 100, y empiezo a componer con 0, luego 100 con 1, luego 100 con 2, y así con toditos los que están aquí, con todos los de a 2. Así se compone. ¿Correcto? Listo.
Así se generan entonces los números, si es que queremos generarlos de manera ordenada. Y esta forma de componer, fíjense, es interesante porque agarra los símbolos del alfabeto, los agota y empieza a generar agrupaciones más grandes, ¿no ve? Si quieres una de 4, entonces agarras una agrupación de 3 y luego agarras todas las de 1, es así, ¿no? Y luego agarras todas las de 2, las compones, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Bien. Esta composición numeral, obviamente, se la realiza sobre la base del uso de los símbolos del alfabeto, ¿ya? De manera indistinta. Por lo tanto, fíjense, tu número va a ser más o menos, se va a mirar algo así, ¿ya? Se va a mirar como una composición de símbolos del alfabeto. Los mismos que están dispuestos de derecha a izquierda. ¿Ya? ¿Cómo se lee un número de derecha a izquierda? ¿De acuerdo? Que luego coloquialmente lo leamos de izquierda a derecha es otra cosa. Pero los números, el sistema de numeración y la composición numeral se hace de derecha a izquierda. ¿Se entiende eso? No muy bien, Inge. A ver, ¿por qué se dice que la composición va de derecha a izquierda? Porque la primera cifra siempre está a la derecha. La segunda cifra está a la izquierda de esa. ¿Ya? Entonces, siempre, fíjense, los sistemas de numeración posicionales, los números se componen. Y cada símbolo del alfabeto ocupa una posición relativa en la composición. Y esa posición relativa siempre se empieza de derecha hacia izquierda. Y entonces, esta es la primera posición, la 0. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, bla, 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 hasta la n posición. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, los números, fíjense, se componen de derecha a izquierda. ¿Ya? Es más, se leen de derecha a izquierda en realidad. ¿Ya? Siempre se ubica entonces este dígito, porque no tiene sentido crear el dígito sub n si no tienes todos estos dígitos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este tiene 3 dígitos, pero la única vez que yo digo que tiene 3 dígitos es porque hay el dígito 0, el dígito 1 y el dígito 2. No tiene sentido poner el dígito 2 si no tiene el dígito 1 y el dígito 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Un número, entonces, en realidad viene a ser una composición posicional de símbolos del alfabeto. Ahora, nosotros tenemos un conjunto finito de símbolos del alfabeto que tienen valores absolutos, que está ya definido desde las bases del sistema de numeración. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el valor del número, de este número que hemos compuesto de símbolos del alfabeto? Para eso nos vamos a apoyar en el famoso teorema fundamental de los sistemas de información que dice así, ¿ya? Si nosotros tenemos un número de un sistema de numeración posicional que tiene esta forma, dice, el valor del número se va a obtener a través de la sumatoria, dice, de los valores absolutos de cada dígito en esta composición, ¿ya? Considerando su posición y multiplicándole por una ponderación, ¿ya? Y esa ponderación, ¿qué va a ser? Va a ser siempre la base elevado a la posición relativa del dígito, ¿de acuerdo? A eso se llama ponderar el dígito, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esto, por ejemplo, este dígito 0, este símbolo del alfabeto que está ocupando la posición 0, va a tener una ponderación 10 elevado a la 0, multiplicado por el valor absoluto. ¿Ya? Esa va a ser su ponderación. Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, esta composición 432, dice que este 2 tiene un valor dentro del número con esta ponderación. 2 por 10 elevado a la 0, porque 2 ocupa la posición 0 de esta composición.
Más, dice, ¿no? Es la sumatoria. Fíjense, más, dice 3, que sería multiplicado por su ponderación, que es la base, elevado a la posición que ubica el 3. El 3 estaría ubicado en la posición 1, por 10 a la 1. Y este 4 multiplicando su valor absoluto, que es 4, multiplicado por su ponderación, que es 10 elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque este 4 está ubicado en la posición 2 de la composición numeral. Si nosotros sumamos, esto me va a dar 432. ¿De acuerdo? Entonces, el 4, símbolo 4 aquí, ya no vale 4. ¿Cuánto vale? 400. El símbolo 3 ubicado aquí ya no vale 3. ¿Cuánto vale? 30. Y el símbolo 2 ubicado aquí vale 2. ¿De acuerdo? ¿Les trae a su memoria algunos recuerdos de su formación escolar? ¿Qué se llamaba eso? Unidades, decenas, centenas. Sí, señor. O sea, en realidad, ni tanto, ¿no? El 4 es centenas. Hay 4 centenas, 3 decenas y 2 unidades. Pero esto que tienen aquí, ¿qué cosa es? A esto se llama descomposición polinomial de un número, ¿ya? Y en los sistemas de numeración posicionales, eso es una verdad absoluta. Ese es el teorema fundamental de estos sistemas de numeración, que todo número se puede descomponer polinomialmente en sus partes, ¿ya? Y estos valores, fíjense, estos valores son el verdadero valor que tiene 4 en la composición numeral. Este valor es el verdadero valor que tiene 3 en esta composición numeral, ¿ya? Y es por esa razón que si yo tengo 4, 3, 2, ese en valor va a ser muy diferente a 2, 3, 4, ¿ya? Porque las ponderaciones de cada símbolo del alfabeto en esas composiciones numerales son diferentes. ¿De acuerdo? Famosa descomposición polinomial del número. ¿Estamos bien? Ahora, aquí ustedes pueden entender, fíjense, tengo 2 unidades, 3 decenas, 4 centenas. O yo puedo decir que tengo 400 unidades más 30 unidades más 2 unidades. ¿Cierto? Sí. Ok, a eso se refiere un sistema de numeración posicional. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de sistemas, los números están regidos, su valor está regido por este famoso teorema fundamental de los sistemas de numeración. Es un teorema, ¿de acuerdo? Y bajo la suposición de que los números se conforman o se forman sobre la base de composiciones posicionales de los símbolos del alfabeto. Listo, ya está. Así se obtienen los valores, ¿ya? Y la forma en cómo hemos compuesto, ¿se acuerdan? En la anterior diapositiva hemos compuesto de manera bien ordenada, ¿no ven? Esto con esto, así. Esa forma de componer te garantiza, fíjense, de que tú vas a tener una relación de orden. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de numeración, debido a sus valores absolutos distintos, y encima que esos valores absolutos a los símbolos del alfabeto tienen una relación de orden, hacen que las composiciones también tengan relaciones de orden. Bien, ok, a ver, vamos a hacer pruebas, ¿ya? De cómo estamos para sumar, para restar, y vamos a hacer pruebitas. Lo que vamos a entender, a ver, sintetizando, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos aprendido o hemos definido la suma, ¿no? Sumando símbolos, dígitos, ¿ya? Del alfabeto, obteniendo un resultado que tiene la misma cantidad de, el mismo tamaño, le llamaremos, que las cifras que estamos sumando. Si yo sumo 2 cifras, la suma es una cifra. Eventualmente puede generar un acarreo. En la suma ese acarreo es 0 o es 1. Y este acarreo es un sumando. ¿De acuerdo? Es un sumando conceptualmente, ¿ya? En la resta, fíjense, yo tengo la resta de 2 símbolos del alfabeto.
Este siempre me va a generar un resultado que siempre también es un símbolo en el alfabeto. Y eventualmente te va a generar un acarreo que conceptualmente es un sustraendo. ¿De acuerdo? No es un minuendo, es un sustraendo. Este es minuendo y este es sustraendo. Entonces el acarreo siempre juega el rol de sustraendo. Y al igual que en la suma, el acarreo en una resta a lo sumo puede ser 1 o es 0 o es 1. ¿Ya? Esto es independiente del sistema de numeración que uses en la suma y en la resta. En la multiplicación que hemos dicho, que la multiplicación también se puede definir dígito a dígito, símbolo a símbolo, y el resultado siempre va a ser un símbolo y te va a generar un acarreo que también es un símbolo. El acarreo, cuando tú multiplicas dos símbolos del espacio del alfabeto, nunca jamás te va a generar un algo que no sea un símbolo del alfabeto. ¿Ya? Y lo peor que nos ha pasado en el sistema de numeración decimal ha sido multiplicar 9 por 9. El resultado era 1 y el acarreo era 8. Y el 8 es un símbolo del alfabeto. ¿Ya? La división, si hacemos división entre dígito y dígito, o símbolo y símbolo del alfabeto, por norma, el cociente siempre va a ser un símbolo del alfabeto y el residuo también. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que el residuo cumple una condición que siempre es menor que el divisor y que siempre es mayor o igual a 0. ¿Están de acuerdo? Estamos hablando de operaciones aritméticas. Algebraicas es otra cosa. ¿Ya? Pero en aritméticas siempre el residuo está mayor o igual a 0 y menor al divisor, por definición. ¿Ya? Y siempre es un símbolo del alfabeto, nunca es un número. ¿Ya? A ver, vamos a poner en práctica este asunto y se los voy a agrandar para que vean. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciendo por partecitas. Vamos a ir entendiendo qué es lo que nosotros generamos. Por ejemplo, si yo quiero sumar estos dos números de 4 cifras, por norma mi resultado me debería dar un número de 4 cifras, ¿ya? Y eventualmente un acarreo. ¿Cómo funciona esto de la definición de las sumas respecto a la composición numeral? Fíjense, ¿cómo va a funcionar? Yo digo, sumo 5 más 6 es 1, ¿cierto? Acarreamos 1. Entonces, aquí el acarreo, a eso me refería. El acarreo juega el rol de un sumando, ¿ya? Entonces, en la composición numeral, estos acarreos sirven para poder realizar las sumas en números, que son composiciones de símbolos, ¿ya? Entonces digo, 5 me dice 1, acarreo 1. Entonces, este 1 ya va a ser un sumando a la siguiente posición. Le digo, 1 más 4 es 5, ¿cierto? Acarreo 0. 5 más 4 es 9, acarreo 0. Entonces, mis acarreos siguen estando en 0. Jamás, les cuento, la suma de dos números me va a generar un acarreo parcial arriba de 1. Nunca. ¿Ya? Nunca, jamás si tengo dos números. Eso es imposible. 0 más 3, 3. 3 más 3, 6. Mi acarreo es 0. 0 más 2, 2. 2 más 5, 7. Y mi acarreo es 0. ¿Cierto? Acabo de obtener el resultado. ¿De acuerdo? Esto que están azulitos aquí son los acarreos que se generan producto de ir sumando cifra por cifra. Ah, dices. Entonces, no es verdad que 5 más 6 es 11, ¿cierto? 5 más 6 es 1, acarreo 1, ¿ya? Es por esa razón que la definición es específica, es finita, sobre la base de los del alfabeto, el sistema de numeración, y esa forma de definir promueve la composición numeral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fácil? Re fácil. No mucho. A ver, vamos a hacer este otro. Ya sumamos estos. Fíjense. 7 más 3 es 0. Por
por definición. Y acarreamos 1, ¿cierto? 1 más 2 es 3. 3 más 2 es 5. Y acarreamos 0, ¿cierto? 0 más 5, 5. 5 más 9 por definición es 4. Acarreamos 1. No es 14, es 4. Acarreamos 1. ¿Ya? Ese 1 va siempre como sumando. ¿Ya? 1 más 4, 5. 5 más 8, 3. Acarreo 1. 1 más 6, 7. 7 más 8, 5. Acarreo 1. ¿Cierto? Acá yo también tenía, a ver, acarreamos 1. ¿No es cierto? Entonces yo le digo 1 más 0, que vendría a ser aquí, me sale 1. ¿Cierto? Sí, Este 1 que he acarreado me lo he subido aquí. ¿Sí? Entonces este es 1. Ahora, si nosotros somos un poco más no sé, más meticulosos en esta cosa y vamos a entender el porqué de muchas cosas, esto, fíjense, ya se podría considerar un overflow de la suma. Si nosotros estamos definiendo la suma de dos números de 5 cifras, el resultado debería ser de 5 cifras. Si es que yo digo que tengo capacidad, no sé, tengo capacidad restringida de representación. Si yo no puedo representar un número de más de 5 cifras, entonces el resultado de sumar estos dos números debería ser este número, 53,450. Y este 1, fíjense, ya sería un overflow. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no tengo restricciones en representación, entonces este 1 puede considerarse parte del resultado. Pero este 1, ¿cómo lo he conseguido? 1 más 0, 1 más 0, 1. Así he conseguido, ¿ya? Porque aquí se supone que hay un 0, ¿ya? El overflow es cuando tú tienes capacidades restringidas de operación o de representación, que es lo que sucede en una computadora. En términos de sistemas de numeración, fíjense, para nosotros, supuestamente, nosotros podemos representar números al infinito, no tenemos límites para representar números. Podemos tener un número de 100 cifras, de 1000 cifras, si queremos. Ahora, quién la escribe y quién la lee, esa es otra cosa. Pero no tenemos supuestamente límites, ni positivos ni negativos, para representar un número, ¿cierto? En teoría. ¿Correcto? Y con un alfabeto de 10 símbolos, fíjense, podemos escribir números, o sea, inimaginables. ¿Correcto? Si para nosotros esto ya es un número grande, olvídenlo, un número de 100 cifras es posible formar. Ahora, ¿cómo se lee? Esa es otra historia, ¿ya? Pero sí se puede formar por la regla de composición y se puede sumar, sí señor, se puede sumar por la regla de composición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de los seres humanos, cuando hablamos de números, para nosotros son infinitos. Podemos generar infinitos números, pero cuando tú tienes capacidades limitadas, por ejemplo, si tú tienes solamente capacidad para representar los números en 5 cifras, no tienes mayor capacidad, ¿de acuerdo? Entonces este 1 ya no cabe en la representación porque aquí tú ya has agarrado las 5 cifras permitidas. Entonces este ya es un overflow, ese ya no aparece en tu suma. ¿Estamos de acuerdo? Cuando en computación tú sumas dos números, a ver, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué eso es importante darse cuenta? Porque en computación tus capacidades de memoria son restringidas, son limitadas. Entonces no es verdad que yo puedo representar cualquier número entero en computación, no es verdad. Y peor, si yo defino que mi variable va a ser de tipo int, no es verdad que yo puedo poner cualquier número entero. No puedo poner un número de 30 cifras. No puedo. Porque un int tiene capacidad limitada. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Entonces, el overflow, en realidad, el overflow no es en programación, sino el overflow, bueno, aquí ya les estoy explicando, no es un desbordamiento que me he pasado, ¿no es cierto? Ya no cabe. ¿Ya? Y esto hay que tener harto cuidado en programación. Cuando tú sumas dos números enteros o dos variables enteras,
que ya están a su tope de representación, entonces el resultado te puede dar sorpresas, les cuento. Sumar dos números positivos les puede estar generando un valor negativo como resultado. Y tú dices, ¡guay! ¿Por qué es eso? Y eso puede ser porque ha sobrepasado su capacidad y esta última cifra que se suponía que era parte del resultado ya no entra. ¿De acuerdo? Esto es un desborde a la representación, a la capacidad de representación. ¿Ya? Pero por el momento, como no estamos viendo todavía eso, este 1 puede ser considerado como parte del resultado. Pero ¿cómo se ha obtenido? 1 más 0, 1. Más 0, 1. Así hemos obtenido. ¿De acuerdo? Porque aquí se supone que tendríamos un 0. ¿Está bien? Ahora, fíjense. Sumar bloques de números también es sumamente sencillo, ¿ya? La suma es una operación binaria por esencia. Y lo que vamos a hacer es hacer en binario. Y jamás nos vamos a generar demasiada complicación. A ver, yo le digo. 3 más 6 es 9. 9 más 4 es 3, acarreo 1. 3 más 3 es 6. 6 más 9 es 5, acarreo 1. ¿De acuerdo? Aquí estoy amontonando mis acarreos. Fíjense, nunca jamás mis sumas han sido más allá de mi simbología básica. Le digo aquí, 1 más 1, 2. 2 más 7, 9. 9 más 4, 3, acarreo 1. 3 más 6, 9. 9 más 5, 4, acarreo otro. 4 más 5, 9. Rápido, ¿cierto? 1 más 1, 2. Más 4, 6. 6 más 7, 3. Acarreo 1. 3 más 5, 8. 8 más 6, 4. Acarreo 1. 4 más 2. O 4 más 8, 2. Acarreo 1. Fíjense, nunca he sumado números. Siempre he sumado símbolos del alfabeto. ¿Se entiende? 1 más 1, 2. Más 1, 3. Más 6, 9. 9 más 3, 2. Acarreo 1. 2 más 7, 9. 9 más 9, 8. Acarreo 1. 8 más 7, 5. Acarreo 1. ¿Cierto? Le digo 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Sí? 3 más 6, 9. 9 más 8, 7. Acarreo 1. ¿Ya? 1 más 0, 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 1. Listo. Ese es el resultado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora fíjense, acá como yo he sumado dígito a dígito y en binario. Y aquí le he ido amontonando mis unos. Ya no estoy diciendo, 9, 3 más 6, 9, 9 más 4, 13, 13 más 3, 16, 16 más 16, 16 más 9, 25, así, ¿no ve? Y alguien te habla y chau zoom. ¿Estamos de acuerdo? Acá, fíjense, estamos agarrando por acumulación. Completamente. ¿Ya? ¿Por qué esto es interesante hacerlo? Porque esto me permite entender en las bases, ¿no? Lo que es la suma y me permite diseñar circuitería, ¿ya? Porque si hacemos a nivel de número, ahí estamos arruinados. ¿Correcto? A ver, vamos a intentar sumar. Eso es. ¿Ya? Ok. Entonces venimos. 3 más 8. 1 acarreo 1. 1. Esto es una macana, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer que se haga ahí. Y vamos a venirnos por aquí. Solo calculamos acá. 1. Y acarreo 1. ¿Cierto? Aquí mi acarreo es 1. Y siempre ese acarreo, fíjense, va a venir a como... No, por Dios. Va a venir a la siguiente posición. Ya nunca jamás arrastramos valores mayores que un símbolo. 1 más 5. 5 acarreo 1 más 5, 6. 6 más 9, 5. ¿Cierto? Y acarreamos 1. Entonces este es
5. Y acarreamos 1. ¿Correcto? Agarramos y acarreamos 1. 1 más 4, 5. 5 más 3, 8. Entonces, ese no me genera acarreo. Bueno, en realidad siempre genera acarreo, ¿no? Solamente que el acarreo es 0. ¿Ya? 0 más 6, 6. 6 más 5, ¿cuánto es? 1 y acarreo Y acarreo a este nivel, ¿no es cierto? A este nivel es 1 más 4, 5. ¿Cierto? 5. Y acarreo 0. ¿Sí? Tenemos acá 0 más 6, 6. ¿Cierto? Y terminado de sumar. Esta estrategia, fíjense, de sumar es sumamente útil, ¿ya? Sumamente útil. Yo opino, Andrés, que no deberían grabar mis clases sin mi permiso. Cristian, Brian, ¿de acuerdo? Sin mi permiso jamás deberían grabar una clase mía. ¿Bien? Y mucho menos publicarlas. ¿De acuerdo? Ok, ¿entendido? Sí. tienen que estar bien. Ok, vamos a sumar esta. Aquí tenemos, a ver, vamos a ir poniendo solamente los acarreos aquí. 3 más 2, 5, más 1, 6, más 6, 2, acarreamos 1, ¿cierto? Vamos a agarrar el acarreo por acá. Le digo acarreo 1, ¿correcto? Acarreamos aquí ya 1. Aquí estábamos con 2. 2 más 9, esto es 1, y acarreo otro. ¿Ya? Agarramos por aquí. ¡Apa! ¿Saben qué? Voy a hacer una cosa mejor. Les voy a compartir otra pantalla porque si no es muy complicado para mí hacer esto. Ya les voy a compartir una nueva pantalla y voy a ir copiando. Está complicado trabajar en este entorno. Paso por acá, ¿no? Y repetimos. Dejamos eso, abandonamos esto también, compartimos, vamos a botarlo a una nueva ventana. Bien, ahora sí, nos unimos por acá. Vamos a agarrar una pizarra. Perdón, dejar el otro es estructural. Ok. ¿Ya están viendo la pizarra ambos grupos? Sí, ¿verdad? Ok, nos vamos a generar esto así. Establecemos un fondo negro porque es lo que los estudiantes me piden para cuidar sus ojitos. Entonces, a ver, vamos a copiar esa operación que teníamos. Me vengo por acá y decimos, tenemos 5.463, dice, más 652, más 8.891, más 90.546, más 86.749. Me piden sumar, ¿no? Entonces vayamos haciendo. Le digo, 3 más 2, 5. 5 más 1, 6. 6 más 6, 2. Llevo 1. 2 más 9, 1. Llevo otro. ¿Cierto? 1 más 1, 2. Más 6, 8. Más 5, 3. Llevo 1. 3 más 9, 2. Llevo 1. 2 más 6, más 4, 6. 6 más 4, 0. Llevo otro.
¿cierto? 1 más 1, 3. Más 4, 7. Más 6, 3. Llevo 1. 3 más 8, 1. Llevo 1. ¿Ya? 1 más 5, 6. 6 más 7, 3. Y llevamos otro. ¿No? 3 más 5, 8. Más 8, 6. Llevo 1. Necesito volver a poner. 6 más 0, 6 más 6, 2. Llevamos 1. ¿Cierto? 1 más 1, 2. 2 más 9, 1. Llevamos 1. 1 más 8, 9. 1 más 0, 1. Más 0, 1. Resultado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco más grande el otro porque me ha quedado chico el espacio. Entonces vamos a agarrar 3, 6, 5, 4. ¿Me he equivocado? ¿He cometido algún error? Una preguntita, si fuera todo sumado sería acarreado sería ¿no? Un 2 o 3 puede ser, ¿no? Poner 2 o 3 no es interesante para programar, para diseño circuital. Y la computadora no te pone 2, 3, así no. La computadora hace operaciones binarias. Por definición, la suma es una operación binaria. No le conviene trabajar a nivel de números. ¿Se entiende? Por eso es que necesitamos desglosar esto para poder diseñar. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la clave de hacer como estoy haciendo? Es que jamás sumar se lleva a nivel de números, siempre se lleva a nivel de simbología. Y es más facilito. Nunca tu suma es peor que 18, jamás, en ningún caso. Nunca jamás tu suma te va a dar más allá de 8. Y acarreo 1. ¿Ya? 4 más 4, esto es 8. 8 más 9 es 7, llevamos 1. ¿Sí? 7 más 9 es 6, llevamos otro. 6 más 8 es 4, llevamos 1 más. 3 más 5 es 8. 8 más 8, 6, llevamos 1. 6 más 7, 3, llevamos 1. 3 más 0, 3. 3 más 7, 0, llevamos otro. ¿No? 3 más 6, 9. 9 más 7, 6, llevamos 1. 6 más 6, 2, llevamos 1. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. ¿No? 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 8, 6. Va 1. 6 más 1, 7. 7 más 3, 0. Va otrito. Más 1 más 1, 3. ¿Correcto? Así funciona. ¿Ya? Para eso sirve, fíjense, la forma en que hemos definido nuestras operaciones. ¿Ya? Hay 6 más 8, he dicho 4, sí. 6 más 8 es 4. Pues está mal. Está bien. 6 más 8 es 4, acarreo 1. ¿Cierto? Sí, está bien. Ok. A ver, ya no les comparto más las diapositivas. Vamos a irnos directamente a hacer los ejercicios. Y veamos a ver las restas. ¿Ya? ¿Cómo se resta? Nos vamos a venir aquí abajo y vamos a hacer restas. Y vamos a utilizar lo que hemos definido. Por ejemplo, si yo tengo 23, 4, 5 y quiero restarle 1, 3, 4, 6, ¿cierto? Está ahí. ¿De acuerdo? Recordemos que este es el minuendo, este es el sustraendo. Y siempre símbolo a símbolo. Le digo 5 menos 6. 5 está más chico que 6, entonces acarreo 1. Base menos 6, 4. Más 5, 9. Listo, acabo de hacer mi
y resta, ¿no? Vamos a hacer con rojo. 4 menos 1, 3. 3 menos 4, 3 es más chiquito que 4. Entonces le digo acarreo, ¿sí? Base menos 4, 6. Más 3, 9. ¿Cierto? Y 3 menos 1, 2. 2 menos 3, 2 es más chiquito que 3. Entonces le digo base menos 3, 7. Más 2, 9. ¿No? 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Está. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te decían en la escuela? A ver, en la escuela te decía, si restamos esto, tus profesores, yo recuerdo que así me enseñaron. Y ahora que les veo a mis sobrinos, más o menos hablan la misma terminología. Te dicen, ¿no? Restar. Como aquí no tienes, prestarte de al lado 1, te dicen, ¿no? Me voy a prestar 1 de al lado. Entonces, esto se vuelve 15. Fíjense, ya estoy empezando a restar a nivel de números. 15 menos 6, pucha, tengo que ser 15 menos 6, encima que no tengo 15 dedos, ¿cierto? Solamente tengo 10. Así con mis deditos más los dedos de mis pies me ayudaban. 15 menos 6, 9. ¿Correcto? Ahora lo que te has prestado tienes que restarle. Así te enseñaba, ¿no es cierto? 3. ¿Sí? Ahora resulta que ya no tienes 4, tienes 3. ¿Sí? Y ahora a este 3 tienes que restarle 4, pero entonces de nuevo súmate, este es 13, menos 4 es 9, y así te enseñan, súper complicado, ¿no? Porque eso del préstamo, fíjense, se echaba por tierra si te daban esta resta. ¿Qué pasa si te dan algo así? Te dicen menos esto, 7, 4, no, ¡zas! ¿No? Yo digo, 8, a ver, esto es interesante, ¿no? A ver, 8 menos 9, esto es más chiquito, me voy a prestar un 1, ¿ve? Entonces este es 9. Le voy a restar lo que me he prestado, es 6, esto es 2, ¿cierto? Hasta aquí tenemos 2. Bueno, esto no es problema. Este es 0, me voy a prestar un unito, esto es 10, ¿cierto? Menos 7 es 3. Le voy a restar, le digo 6. 6 menos 6, esto es 0. Y esto es 1. Así funciona. Pero ¿qué pasa si es que tú tienes algo así? Entonces, si yo tengo este, ¿bien? 89. Y resulta que me voy a restar con 8, 8, 90. ¿Cierto? Dices, 9 menos 0 es 9. 8 menos 9, este es más chiquito. Me voy a prestar uno de aquí. Tú dices, pero ¿cómo me voy a prestar si no tiene? Ese era el problema. Y encima le voy a restar 1 al 0. Ay, por Dios, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Me acuerdo? Entonces te decían préstate y aquí tenías de nuevo el problema de que tenías que prestarte de la prestada desde aquí para allá. Eso no es interesante, ¿de acuerdo? Pero hacer esas sumas o esas restas como nosotros tenemos, pues eso es mucho más sistemático. Y eso es lo que me interesa, ¿ya? Sistematizar. 9 menos 0 es 9, ¿sí? 8 menos 9, esto es más chiquito, entonces le digo base menos 9 es 1, más 8 es 9. Ahora, este es más chico que esto, entonces le digo base menos 1 es 9, más 0, 9. Menos 8, 1, ¿cierto? Este es más chico que esto, entonces le digo base menos 1, 9, más 0, 9. Menos 8, 1. 1 menos 1, 0. ¿Correcto? Ok, la forma entonces de definir las operaciones que teníamos y la forma de definir las operaciones con resultado y acarreo me permite propagar, fíjense, esas definiciones en la composición numeral. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo sucede con la multiplicación. ¿Alguna pregunta, chicos? Se los voy a colgar esta diapositiva en Moodle para que la revisen y puedan hacer los ejercicios.
¿Alguna confusión? ¿Podrías recordar hacia para tomar una captura? ¿Perdón? Porfa. Perdón. ¿Podrías recordar más adelante? Aquí. Gracias. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando éramos niños, fíjense, nos han enseñado con préstamos, ¿no ven? O sea, nos vamos a prestar de aquí, de allá y de más aquí, de más allá. Y el chiste es que cuando no tenía para prestarme, ¿de dónde sacamos? Igual te tienes que prestar, siempre te pueden prestar. Esa era la idea. Hay un principio filosófico que te dice que 0 menos 3 es infinito. ¿Están de acuerdo? Restarle, dice, una cifra mayor a una cifra menor es infinito. ¿Están de acuerdo? Es filosofía, les cuento. Esto le pregunté, ¿cuál es 0 menos 3? A uno de los colegas. 0 menos 3. Me dijo menos 3. Incorrecto, les dije, ¿no? Y tenía un colega que era filósofo y me mira y me dice, restarle 3 al 0, eso es imposible, eso tendería al infinito. Y yo, wow, ¿y cómo es posible que él sí sepa? Y sí, a ver, vamos a hacer, le digo, fíjense, 0 menos 3, ¿ya? 0 menos 3. Por definición, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos más chiquitos, ¿cierto? Le digo, me presto. ¿No? Acarreo, va. Menos 3, 7. Más 0, 7. ¿Ya? Dentro de la composición numeral, fíjense, aquí viene un 0 y aquí viene un 0. ¿No? 0 menos 1 es más chiquito. Entonces, acarreo. Base menos 1, 9. Más 0, 9. Menos 0, 9. Pero según la composición, como yo sigo teniendo acarreo, sigo llevando. ¿Cierto? 0 menos 1, este es más chiquito. Entonces le digo base menos 1, 9. Más 0, 9. Menos 0, 9. Y sigo llevando. Fíjense. 0 menos 1, más chiquito. Entonces le digo base menos 1, 9. Más 0, 9. Menos 0, 9. ¿Ve? Y así al infinito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es aritmética. ¿Ya? Entonces, siempre es posible restar dos números. Siempre. ¿De acuerdo? Sin hacer uso de álgebra. Siempre se puede. Y aritméticamente y filosóficamente, quitarle algo a la nada es infinito. O sea, no puedes. O sea, no es que no puedes, no le puedes quitar infinitamente algo a la nada. ¿De acuerdo? Filosóficamente está bien. Nuestras matemáticas son buenas. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. Se los voy a colgar las diapositivas para que practiquen. Hasta el día lunes, jóvenes. El día lunes. Muy bueno. Hasta el día lunes. Hasta luego. Ya. Gracias. Hasta luego.